Y hoy el presidente López Obrador exhibió números bastante ruditos. De hecho, la foto que se publica casi en todos lados, en la prensa, en todos los sitios de internet, es el presidente señalando una gráfica. Es una foto que se movió muchísimo el día de hoy. ¿De qué se trata esa gráfica, Álvaro Delgado? Bueno, es que López Obrador hoy aseguró que en el gobierno de Felipe Calderón, pues todos los muertos que se registraron en su sexenio, el 50% fue en enfrentamientos. Sí. Y en su conferencia de prensa mostró una gráfica del índice de letalidad y destacó que con Calderón hubo más muertos que heridos y detenidos. Y afirmó que en lo que va de su gobierno es mayor el número de detenidos que de muertos. Nada más les voy a dar un dato. En 3 años del gobierno de Calderón, tres años, 160 militares y marinos asesinados. Y en ese sexenio, de todos los asesinados en enfrentamiento, casi el 50%. Era una guerra. Eso es lo que añoran, eso es lo que quisieran que lleváramos a cabo. De todos los enfrentamientos, de todos los muertos que hubieron en el sexenio de Calderón, o sea, desde el 2006 a la fecha, casi el 50%, sí, en ese sexenio, de los que perdieron la vida en enfrentamientos de la delincuencia con las Fuerzas Armadas. Y en 3 años de ese sexenio, 160 muertos de las Fuerzas Armadas. A finales de mayo de 2016, el periódico The New York Times publica un trabajo amplio, muy amplio, en el que dice que las Fuerzas Armadas en México, dice, son sumamente eficientes para matar a sus enemigos. Incluso el número de muertos contra el número de heridos en enfrentamientos supera todos los estándares internacionales. El diario, en un trabajo firmado por Assam Ahmed y Eric Schmidt, sugiere, de acuerdo con las cifras propias analizadas del gobierno mexicano, que las Fuerzas Armadas del país son excepcionalmente asesinos eficaces que apilan cuerpos a tasas extraordinarias. De acuerdo con este reportaje, que hace una evaluación de las guerras desde finales de 1970, este análisis de las guerras realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. En muchas formas de combate entre grupos armados, el saldo es de 4 personas heridas por cada un muerto. Eso, el estándar internacional. Incluso a veces el número de heridos es mayor contra un muerto. Pero en México, reportaje publicado en 2016, el número de muertos se invierte. Por una parte, el ejército mexicano, dice The New York Times, mata a 8 enemigos por cada uno que hiere. Mientras que en las fuerzas de élite de la Marina, la diferencia se hace aún más pronunciada. Los datos que ellos mismos proporcionan dicen que se matan a 30 y se lesiona a 1. Es decir, el reportaje desde entonces advertía que básicamente era una guerra de exterminio la que se estaba llevando a cabo en México. Y hoy lo que López Obrador pone sobre la mesa es justamente eso,
el índice de letalidad, que en el caso del gobierno de Felipe Calderón, pues es altísimo. Esto lo dijo en la mañana y yo busqué en la cuenta de Twitter de Felipe Calderón, en la que suele ser muy activo, y no, se la ha pasado hablando del gas lacrimógeno a los alcaldes, claro. Sí, anda bueno. en campañísima, y ni una sola respuesta Claro, a esto. No, pues le responde a lo que quiere y con quien le conviene, ¿no? Porque aquí, claramente, estos son datos oficiales. Aquí se muestra claramente un pico. Creo que podemos compartir, si usted nos está viendo en Facebook. Ya está la gráfica ahí. Muchísimas gracias. Ya está la gráfica ahí si usted nos está viendo en YouTube. Ahí está ya la gráfica y ahí está el pico de letalidad, es decir, casi una guerra de exterminio. Hay un pico alto sí. Ahí, que es que, Álvaro. Sí, fallecidos. Pues sí, agresores fallecidos. Lo que dice... Vinculados a la delincuencia organizada, ¿no? Sí, o sea, hay mayor número de agresores fallecidos y un menor número de agresores heridos y detenidos. O sea, hay que tirar a matar. Eso es lo que dice la gráfica. En cuanto al sexenio de Felipe Calderón, que va de 2006, que se dispara de 2006 hasta el 2012. De hecho, en 2006, en diciembre, no hay registro, es 0. Sí. 0. Y luego, ¡pum!, se detona en 2007, empieza a crecer en 2008, en 2009, en el apogeo de la guerra de Calderón. El 10 y el 11. Y el 10 y el 11 ya es una cosa escandalosa de fatalidades en combates, ¿no? Y pues ahí están los datos. Hubiera sido muy interesante que hubiera tuiteado algo Felipe Calderón. Yo creo que lo va a hacer en lo siguiente, es muy dado a la rendición de cuentas de manera pública. Ajá. Sobre todo, por ejemplo, ya nos dijo como si ya pagó los 10 millones de pesos que quedó de ver su esposa, Margarita Zavala, en su infecunda, frustrada candidatura independiente a la presidencia de la República, que dejó a medio camino.